¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Pues es un gusto estar ahora aquí en este foro de la reforma judicial organizado por el Centro de Investigación Jurídica. Mi agradecimiento al maestro Arturo Ramos Obarzo por esta organización. Ahora estamos ya en esta última sesión. Eh, la verdad es que para la Escuela Libre de Derecho, pues es un honor contar con el invitado de hoy para discutir y platicar y cerrar estas semanas que han sido de discusión y de amplio debate respecto a una reforma que sin duda es una reforma trascendental y que curiosamente, por algo es la vida, se declaró ayer formalmente aprobada por las entidades federativas. Qué mejor momento que sea la Escuela Libre de Derecho la que pueda hablar sobre la importancia, la trascendencia de esta reforma y los alcances que va a tener y sobre todo ahora los retos que vienen, ¿no? Que ese es lo más importante en los foros, no solo qué está bien y qué está mal de la reforma, sino hacia dónde vamos y qué obligaciones nuevas surgen. Y para nosotros en la Escuela Libre de Derecho, pues creo que no había mejor persona que nos acompañara, un amigo de la escuela cercano a nosotros como Miguel Carbonell, para que pudiéramos platicar con él y que nos acompañara también en esta moderación, pues una vocal de la Junta Directiva, doña Ligia González, maestra de la escuela desde hace mucho tiempo y recién directiva de esto. Pues yo les doy la bienvenida y le paso la palabra a mi querida Ligia para que pues nos dé sus lineamientos metodológicos para esta mesa. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, señor rector. Arturo, muchas gracias por organizar este foro. Sé que ha tenido una gran difusión y las memorias del mismo, pues será para discutir por sí mismas. Yo quiero agradecer la presencia de nuestro rector y de don Miguel Carbonell. Me permito presentarlos muy rápido y con apenas breviario de sus vastos currícula para irnos a la parte central. Don Miguel Carbonell, y me permito decirte don Miguel Carbonell porque es nuestra costumbre aquí en la escuela llamar don Miguel, y eres don Miguel además. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador del área de Derecho Constitucional y de la Unidad de Extensión Académica y Proyectos Editoriales de la UNAM. Es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigaciones desde enero del 2005 y con la juventud de don Miguel, déjenme decirles que es el más joven científico del país en haber alcanzado ese nivel. Es autor de 44 libros y coordinador o compilador de otras 48 obras. Ha publicado más de 400 artículos en revistas especializadas y obras colectivas de México, España, Italia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana y Uruguay. Ha dictado más de 800 cursos y conferencias, ha coordinado obras colectivas muy importantes como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, la Enciclopedia Jurídica Mexicana, la Enciclopedia Jurídica Latinoamericana, los derechos del pueblo mexicano, México a través de sus constituciones en 25 tomos. Ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Le han otorgado varios premios y reconocimientos, como el Premio Anual de Investigación Jurídica Ignacio Manuel Altamirano y el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Es articulista en El Universal, además de que a mí me consta que está siempre enfocado a la educación y capacitación jurídica. Y bueno, también otro gran preocupado por la capacitación y educación es ni más ni menos que nuestro rector, el maestro Ricardo Antonio Silva Díaz, quien es especialista en derechos humanos, derecho constitucional, juicio de amparo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho, profesor por oposición de la Cátedra de Derechos Fundamentales y Derecho Procesal Constitucional e investigador honorario del Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Libre de Derecho. Rector desde el 2018 y socio de Forcada y Silva Consultores.
Antes se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en la ponencia del ministro Jorge Pardo Rebolledo, también egresado de la Libre. Fue director general adjunto de procedimientos constitucionales en la Secretaría de Gobernación, en tribunales colegiados en materia administrativa en el primer circuito, una carrera judicial muy amplia a pesar de la juventud que le ven a nuestro rector. También trabajó en el despacho Siqueiros y Torres Landa, Barrera Siqueiros y Torres Landa, y ha publicado y coordinado trabajos de investigación sobre derechos humanos, juicio de amparo y muchas otras más. Entonces, gracias por invitarme a aprender de ustedes dos, me da todo gusto. Y el chiste de esta plática es platicarle a nuestro auditorio de una manera sintética y sobre todo conceptual, después de todas estas otras mesas, hacia dónde vemos, lo comentaba Ricardo, ¿qué sigue? Porque nosotros ya tuvimos la oportunidad de escuchar en las noticias y en otros lados que venía esta reforma. En las noticias hemos escuchado que si la corrupción, que si el nepotismo. En la televisión hemos escuchado que qué pasa con la justicia cotidiana, los ciudadanos que tratan de defenderse, o también que si hay miles de amparos. Y todo esto ya de una forma muy técnica se ha platicado, pero quisiera que ustedes nos comentaran si tuvieran que escoger cada uno de ustedes, empezando con Miguel, que es nuestro invitado, ¿cuáles son esos 3 temas que tú resaltarías como los buenos de la reforma y los 3 en que todavía quedaron áreas de oportunidad? Y luego la misma pregunta para ti, si eres tan amable, Ricardo. Miguel, por favor. Con mucho gusto. Quisiera empezar agradeciendo a la siempre admirada Escuela Libre de Derecho por esta oportunidad. Desde luego a Arturo Ramos, a Ligia González por sus palabras de presentación y al señor rector Ricardo Silva. Felicito a la escuela por esta reflexión amplia que hoy termina, pero que ha estado desarrollada a lo largo de varias sesiones que han permitido analizar los aspectos medulares de esta llamada reforma judicial. Y quisiera también, si me lo permiten, y aquí le pido a la moderadora que me descuente el tiempo y que pare el cronómetro para lo siguiente. Quiero expresar públicamente mi reconocimiento y admiración a la carta que el señor rector envió a las alumnas y los alumnos de la escuela. Quiero decirle, señor rector, de manera pública lo hago, que tuvo una gran repercusión. Ha sido una carta leída por cientos de miles de personas interesadas en el Estado de Derecho y le quiero decir en nombre propio y de muchos de mis propios alumnos que nos hemos identificado con su texto. Es algo que leemos como una prenda de orgullo, porque es una defensa objetiva, racional de la profesión jurídica, de la dignidad de la abogacía, y nos sentimos profundamente orgullosos e identificados. A mí alguno de mis alumnos me dijo, oiga, pues ya el rector de la Libre ya escribió esa carta, ¿ahora usted qué va a hacer? Y le dije, mire, yo lo único que puedo hacer es escribir un par de tweets porque mejorar esa carta es imposible. Yo no me siento capaz de mejorar eso. Entonces yo quiero expresar, perdón Ligia, ahí me tomo este minuto para esto. Agradezco la atención y me sumo a tu comentario absolutamente al 100%. Entonces, bueno, felicidades Ricardo, de verdad muy, muy orgullosos nos sentimos de tu liderazgo, de esa claridad, de esa contundencia y también, ¿por qué no decirlo?, de la oportunidad de la carta, ¿verdad? Porque fue en ese momento, o sea, fue cuando tenía que haber sido. Entonces, un aplauso cerrado para ello y voy ahora sí a las preguntas de Ligia. A ver, yo diría 3 grandes cosas importantes que me parece que aporta la reforma. En primer lugar, esta idea del precedente judicial, que a partir de que ya quede establecida, implementar la reforma, pues va a permitir matizar, que no eliminar, ojo, que no eliminar, pero sí matizar esta cuestión con la que muchos de nosotros nos hemos formado de las tesis de jurisprudencia, que es algo ciertamente peculiar del sistema jurídico mexicano. Es decir, de repente los alumnos que están familiarizados con el sistema de tesis dicen, oye, ¿y por qué no nos pasas tesis de la Suprema Corte de Estados Unidos? Pues porque no hay.
Oye, y del Tribunal Constitucional Español, unas tesis que nos pases ahí para ver. No, pues que no hay. Oye, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no habrá unas tesis ahí para entender debido proceso, etcétera? No, pues no hay. Entonces, una cosa bastante local nuestra, que tiene ventajas, pero también tiene desventajas. Y una de las grandes desventajas es que abstrae el concepto de una manera que no puedes ver en la lectura de la tesis reflejados los hechos a partir de los cuales se hace la interpretación. Es decir, hay una desconexión entre la parte conceptual que expresa la tesis de jurisprudencia y el contexto fáctico a partir del cual la decisión judicial se orienta. Creo que el sistema de precedente que propone la reforma judicial de alguna forma lo va a matizar y eso va a permitir quitarnos la idea de los, insisto, no por eliminación, sino porque se viene a enriquecer, de la idea de 5 resoluciones en el mismo sentido, no interrumpidas por otra, en contrario, etcétera, etcétera, y esta cosa como abstracta que no hace referencia a los hechos. Segunda gran ventaja, creo yo, de la reforma, el hecho de que hace una apuesta a través de esta figura que ahora se incorpora a la Constitución de la Escuela Federal de Formación Judicial por un modelo de formación de jueces y de educación jurídica y específicamente judicial que creo que le hace falta a este país. En ese punto, evidentemente, por tratarse de una reforma constitucional, es muy genérico. Es muy genérica la mención que se hace, pero yo creo que tenemos un área de oportunidad en el momento en que se dicten las leyes de desarrollo para pues ya darle un contenido sustantivo a esta idea de generar un impulso muy fuerte a la formación judicial. Y yo ahí diría, por ejemplo, un área de oportunidad sería prever en la legislación de desarrollo, ya en la ley que se dicte para este aspecto, que las entidades federativas pudieran tener mecanismos de colaboración con el Poder Judicial Federal para una función en alguna medida unificada de todos los jueces del país, el modelo español o el modelo francés de formación de jueces, de tal suerte que tuviéramos una suerte de currículum único que no necesariamente agotara la formación judicial, pero sí que tuvieran todos los jueces del país, sea del fuero común, sea del fuero federal, un, un piso común mínimo compartido y que luego tomaran cursos ya específicos sobre sus ordenamientos locales. Esta es una gran oportunidad. Pensemos en una gran escuela judicial nacional y donde todos los jueces, por ejemplo, compartan conceptos como control de constitucionalidad, control de convencionalidad, temas de interpretación de derechos humanos, estándares interamericanos sobre temas pues de interés también común como debido proceso, etcétera, etcétera. Ahí hay un segundo punto. Y un tercer punto que también aparece, digamos, somero, como no podía ser de otra manera, es el tema de la defensoría pública. Yo creo que esta es una gran área de oportunidad y si la aprovechamos en el desarrollo de la legislación secundaria, probablemente nos debería de llevar, o eso es por lo menos lo que yo desearía, nos llevara a un modelo diferente, a un cambio de modelo de la tarea de la Defensoría Pública. ¿Por qué? La Defensoría Pública, como todas y todos ustedes saben, en primer lugar surge como una defensoría en materia penal, orientada al tema penal, luego complementa con algunos asuntos familiares, etcétera, pero es todavía una visión acotada por razón de materia. Yo creo que lo que tiene que ser la Defensoría Pública es una institución del Estado mexicano que proyecte litigios de interés público, sin abandonar la materia penal, por supuesto, pero a mí me gustaría una defensoría pública que siguiera el modelo, toda proporción guardada, ojo, toda proporción guardada, del Department of Justice norteamericano. Si ustedes recuerdan, el Department of Justice en Estados Unidos plantea litigios de interés público, por ejemplo, defensa de consumidores, defensa de medio ambiente, lucha contra monopolios y oligopolios, persecución de delitos financieros y de cuello blanco, etcétera, etcétera. Ese es el modelo de defensoría pública que a mí me parece necesario y me parece óptimo para México y la reforma da la oportunidad en el desarrollo legislativo, porque ahorita pues todavía está la mención genérica, ¿verdad? Pero en el desarrollo legislativo creo que hay una oportunidad para lograrlo. Esto por cuanto hace a las fortalezas, a las ventajas. También quisiera, por supuesto,
de reserva, que ahorita lo platiquemos, pero ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue creo que es muy sencillo de enunciar. Lo que sigue es poner mucha atención, y ahí la escuela libre estoy seguro que abonará y aportará mucho, como siempre, al contenido de la ley, de las leyes secundarias. Si bien es cierto que la iniciativa presentada hace justamente un año por el presidente de la Suprema Corte se acompañó del proyecto de legislación secundaria, también es verdad que ahora corresponde a otro punto de la discusión y serán los legisladores los que le vayan dando contenido. Yo creo que un acompañamiento académico, una discusión científica, objetiva, como la que la Libre ha encabezado en esta primera etapa, pasar a lo que sigue. Y posteriormente, cuando ya tengamos la legislación, pues vendrá la difícil tarea de la implementación. Es decir, pues ahora todo esto hay que aterrizarlo, y hay que darle forma, y hay que hacerlo realidad. Y ese es un enorme reto, porque es un reto que va, por una parte, a lo institucional, es decir, hay un conjunto de órganos que tienen que hacer cosas, incluyendo probablemente cosas presupuestarias, porque va a haber un aumento de la plantilla, por ejemplo, en el cambio de modelo de los tribunales unitarios y alguna otra cuestión. Entonces va a haber una dimensión institucional y luego va a haber una dimensión de cultura jurídica. Yo siempre he dicho que si estas reformas no se acompañan de cambios en el quehacer de las abogadas y los abogados, pues se quedan un tanto como buenos deseos. Y lo hemos visto en la reforma penal, lo hemos visto en reformas anteriores a la Constitución. O sea, tiene que haber un acompañamiento de cultura jurídica. La abogacía mexicana se tiene que apropiar de esta reforma, no dejarla en manos de una burocracia judicial, y lo digo no despectivamente, lo digo de manera descriptiva. Gente que trabaja para el Poder Judicial. No, esto es algo de todas y todos nosotros y hay ahí un gran reto. Y con eso, si quieren, para un primer planteamiento, porque luego me falta agregar el tema de cuáles son los puntos que faltaron, etcétera, pero no, tampoco quisiera extenderme demasiado. Entonces, si quieren, lo dejo ahí para un primer saque. Agradeciendo su atención, por supuesto. No, al contrario, Miguel, muchísimas gracias. Y lo que nos platicas parece que es algo bastante amplio y de 360 grados, desde los temas propiamente sustantivos, los orgánicos, y dentro del orgánico el de educación fundamental, pero también hacia afuera. ¿Qué estamos haciendo los abogados? ¿Qué estamos haciendo los abogados practicantes para que esto tenga vida? Y ahí me suma que me encanta criticar. Ahora, ponte a practicarlo. Y aquí le pregunto a don Ricardo, ¿tú cómo ves la reforma? ¿Cuáles son esos 3 elementos? Y ya que lo estamos poniendo sobre la mesa, si por favor nos comentas algo que es más o menos de tema para que todo el mundo lo sepa, ¿cuánto tiempo va a haber para estas leyes secundarias que comentaba Miguel? Y en el tema de precedentes, si también nos platicas por qué hay un cambio en precedentes versus jurisprudencia, porque pues nuestros estudiantes y nosotros siempre estábamos acostumbrados, oye, llevo 4, me falta la quinta, llevo 4, y no la quinta como la tenemos en la libre, sino la quinta tesis en un sentido. Entonces, Ricardo, si eres tan amable. Claro, mi querida Ligia, muchas gracias. Miguel, gracias por tus palabras. De verdad que en este momento cuesta mucho trabajo levantar la voz y cuesta mucho trabajo porque hay demasiado miedo. Y yo creo que lo peor que podemos hacer es permitir que el miedo le gane a nuestras juventudes. Si nosotros vamos a ser miedosos, pues ya lo asumimos nosotros, pero los jóvenes no tendrían por qué serlo. Y ahí es donde lo esperé. Y le hubieras contestado a tu alumno, ¿qué va a hacer Miguel Carbonell? Pues es que el rector de la Libre, y no estoy mintiendo, aquí está a la primera mano las cartas de estudiante a Derecho que escribió Miguel Carbonell. No es que voy a hacer, ya lo hice. Entonces, el rector tiene ahí de cabecera, de inspiración, el libro de Miguel Carbonell. Y no es mentira, aquí lo tengo. Y además en doble, porque la Biblioteca de la Libre ahorita está abierta y hay préstamo a 7 días, no le avisen al director de la biblioteca, llevo ya un año con él, y luego compré el mío porque estaba agotado, entonces tengo 2. Muchas gracias, Miguel, por tu palabra por tus palabras y nuevamente por estar aquí con nosotros. Bien, yo entrando en materia de la reforma judicial, creo que lo más importante para identificar los puntos favorables, creo que es responder lo que se ha respondido a lo largo de todo el seminario y es, ¿era necesaria esta reforma? Es decir, ¿había la necesidad de reformar la Constitución para atender la justicia? Y yo creo que la respuesta
clara del seminario ha sido, sí, no solo necesaria, sino urgente. ¿Podía mandarse una reforma judicial lo suficientemente ambiciosa para tratar de modificar y cambiar todo el esquema? No. Había más de 100 iniciativas planteadas con intenciones muy claras de captura del Poder Judicial en todos los sentidos, y eso me parecía que hacía muy complejo el tratar de poder dar un paso firme, sólido, pero que no provocara una distorsión en el sistema. Todas y cada una de las instituciones jurídicas y políticas e incluso sociales han sido objeto de cambio en este gobierno. No estoy criticándolo, estoy hablando de cambios buenos o malos. Todas las han sufrido y la única que faltaba y que tenía un resguardo constitucional, como dice Miguel en su libro, este órgano de relevancia constitucional que era la Auditoría Superior de la Federación, con una autonomía muy particular, era la única que tenía este resguardo y que se había salvado de los ataques hacia las configuraciones constitucionales, pues ya también esta semana está siendo objeto de ataque y está siendo objeto de mucha crítica. Lo cual lleva entonces a pensar que el movimiento de quien conduce esta reforma y de quien toma la decisión de hacer esta reforma, pues obviamente implicaba tratar de dar un paso contundente, bueno, que marcara una diferencia, y por el otro lado, que esto no abriera la puerta para demeritar una labor. Y esto era tremendamente difícil. Navegar en estas aguas no iba a ser nada fácil. Y creo que eso es lo que lo hace un punto favorable a esta reforma. Es decir, se intentó, se hizo, se atrevieron y salió. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que las condiciones no eran favorables, hoy hay una reforma que va a permitir un avance, no contundente, no definitivo, pero un avance en puntos muy específicos y concretos. ¿Qué puntos específicos y concretos? Creo que orgánicamente, porque más eso hace la reforma. La reforma vende una idea de ser una reforma trascendental orgánica, no sustantiva. Y creo que eso lo hace muy bien. Vamos a meternos en las cuestiones orgánicas, pero bajita la mano mete cuestiones sustantivas muy importantes y trascendentales. Y creo que en la parte orgánica hay dos cosas que a mí me parecen de gran relevancia y que son puntos muy favorables de la reforma. Uno, una figura que necesitaba un control y que había sido un verdadero desastre en la 10ª época, habían sido los plenos de circuito. Y un verdadero desastre porque no habían cumplido la finalidad para la que estaban hechos. Descargar a la Corte de ciertos temas, uniformar y tener esta condición de análisis, incluso de legalidad, en criterios de legalidad que pudieran uniformar decisiones, ¿no? Hubo mucho miedo en la reforma de 2011 a que estos plenos de circuito se convirtieran en pequeñas cortes. No entiendo yo por qué, pero hubo mucho miedo, ¿no? Estos supermagistrados no los quisieron y entonces la reforma de 2011 traía mucha complejidad en esto. Me parece que esta reforma constitucional le da el clavo del tema y no es agrupar magistrados por agrupar magistrados a que decidan en una jurisdicción determinada. Se trata en distintas jurisdicciones, agrupar distintas jurisdicciones y hacer un verdadero circuito, un pleno realmente que abarque varias jurisdicciones y que te ayude a resolver temas que puedan ser comunes alrededor. Eso sí va a descargar a la Corte. Eso sí va a permitir que la Corte tenga un menor control, perdón, no control, un menor exceso de asuntos para poder resolver. Ese me parece, creo que uno de los mejores y más grandes aciertos de la reforma, que va a ayudar a avanzar mucho, que claro que tiene retos, que va a tener mucho cuidado, quién va a integrar esos plenos de circuito, cómo se van a integrar, que van a tener que tomar muchas medidas respecto a los perfiles, la apuesta a los tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones giró en torno a que los magistrados tuvieran cierto tipo de capacidad, cierto tipo de antigüedad, ciertas calificaciones para que pudieran ayudar a resolver esos asuntos, y creo que de cierta forma funcionó, ayudó. Quizá en las leyes reglamentarias esto tendría que tomarse. ¿Qué perfil necesito para esos magistrados que van a integrar y que verdaderamente ayuden en esos plenos de circuito y no sea una agrupación de presidentes que honestamente creo yo
que no funcionó. Entonces, estos plenos regionales dentro de la reforma constitucional son un verdadero y gran acierto. 2, creo que la reforma le da al clavo a otra cosa. La reforma estaba y tenía claro que dentro de toda la problemática, la reforma a la justicia federal no iba a ser suficiente. Y entonces, bajita la mano, trata de meter un tema que pudiera solucionar conflictos locales, ¿no? Y la forma en la que trata de solucionar la justicia, por lo menos ordinaria, civil y mercantil, y penal, en este reagrupamiento de de tribunales colegiados de apelación, ¿no? O integración colegiada de tribunales de apelación. Creo que el diagnóstico que hace la reforma respecto a la ineficacia ya de la condición unitaria de los tribunales es muy buena. Sé y reconozco que ha habido críticas a esta idea de tratar de controlar las instancias de apelación a partir de la integración de 2 magistrados, pero creo que esas se pueden ir diluyendo en la medida en la que, otra vez, en la manera en la que se integren esos tribunales colegiados de apelación, puede haber buena deliberación, puede haber buen intercambio de ideas y puede ayudar muchísimo a descargar la justicia local a partir de la entrada de la justicia federal, no del amparo, de la justicia ordinaria. Habrá que ver y reajustar en justicia ordinaria qué en la justicia federal se va a meter, y esto creo que solidifica mucho a tratar de descargar un poco la justicia local e irnos a la justicia federal. Desde luego esto tiene un reclamo muy amplio, otra vez la federación metiendo las narices en los estados. El federalismo en México, pues yo creo que ya prácticamente, Miguel sabe más de eso que yo, es indefendible. O sea, estamos viviendo un tema de centralismo, cada vez más hay una capturación. Entonces, esta no es una reforma que esté capturando a los estados. Más bien está siguiendo la propia lógica e, insisto, trabajando en las aguas complicadas en las que se trabaja. Y para responder un poco a la pregunta de Ligia, en el tema de precedentes, que yo coincido con Miguel, creo que sustantivamente hablando, quitando las cuestiones orgánicas, sustantivamente hablando, la reforma más trascendental. ¿Por qué? Porque no es nada más un mensaje para el foro, para decirle, mira, ahora ya no tienes una jurisprudencia, sino ahora tienes una sentencia. Y entonces, ahora como litigante, como estas series, ¿no? De Suits y que nos gusta ver de los abogados, ya no vamos a tener los libros de Porrúa ahí empastados, sino todos los precedentes empastados para checar todos y cada uno de los precedentes. Se les está dando otra forma de hacer. Creo que la reforma impacta a los tribunales e impacta a la academia. Y esto abre algo que me parece que no ha sido objeto de trabajo y los intentos que ha habido no han funcionado, pero que si se hace en conjunto, academia, tribunales y Suprema Corte, va a ser un éxito, que es el observatorio judicial. Porque esto puede ser un riesgo. La apertura de precedentes va a perder la posibilidad de identificar los criterios y por ello la racionalidad de los jueces. Para que esto no suceda, hay responsabilidad de la academia, del foro y del Poder Judicial en marcar un esquema y un sistema que permita una identificación y una racionalidad. Esta, a pesar de ser la reforma sustancial que yo veo más importante, es la más riesgosa si no se cuida en las leyes generales o en las leyes que se apliquen. ¿Por qué? Porque lo único que nos queda después de la reforma de 2011 para garantizar justicia es la racionalidad del juez, que el juez esté atado a sus precedentes. Y si no hay alguien que le cante el precedente, y si yo desde la corte, como bien lo han hecho, felicidades ahora, por ejemplo, este ejercicio del semanario judicial, las búsquedas ahora en el semanario judicial son mucho más ágiles, están mejor, es muy amigable la plataforma, pero el cambio es radical. Ya no es subir un criterio de una tesis, ahora es identificar qué se dijo, cómo se dijo, con qué votaciones, qué es lo que forma parte. Y el error hubiera sido decir, no, es demasiado trabajo, mejor no lo hago. Valentía que se tenga para decir, lo vamos a hacer y nos va a salir bien. Lo que pasa es que sí, a nosotros como litigantes o en el foro, nos toca también decir, ayúdenos a participar, porque no solo son ustedes. Y aquí sí creo que va a tener que entrar una lógica de inteligencia artificial
¿Para qué? Para que ayude a clasificar precedentes, para que se cree una plataforma, no como el semanario judicial, así como de la octava a la novena época, el famoso JUICE en esos discos cuadrados fue una novedad. Hoy la inteligencia artificial en este sistema de precedentes va a ser fundamental. Ojalá y la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura ya estén trabajando en la plataforma de inteligencia artificial que ayude a poder detectar las consideraciones que van a ser obligatorias como tal para que sea mucho más ágil y fácil la identificación de la racionalidad. Y nosotros en la academia podamos también tener esta perspectiva de exigirle a los jueces esa racionalidad y esa congruencia. En este sistema de presentes creo que esa sería mi respuesta, mi querida Ligia, y esas serían mis intervenciones respecto a puntos favorables, hablando más adelante de las de, áreas de oportunidad. de las áreas de oportunidad que, perdónenme, yo soy muy directa y les digo, esto es un eufemismo para decir, tienes un área de oportunidad, para decir tienes un problema. Y entonces así lo resuelves más rápido. Muchas gracias, Ricardo y Miguel. Y bueno, quisiera entrar a temas, unas preguntas muy específicas, hasta espinosas, en las cuales espero que tanto Miguel como Ricardo me puedan complementar si ahí es donde ven las áreas de oportunidad. Iba a empezar yo con una de carácter orgánico, pero ya que entró tanto Miguel como Ricardo a este tema de precedentes, la pregunta espinosa es esta. ¿Qué pasa cuando nosotros conocemos ya un sistema de common law en el cual los jueces van expresando detalle a detalle dentro del caso concreto el por qué decidió en A, B o C sentido? Y algo que normalmente comentamos con mis alumnos es, van a tener que ver y exigirle a un juez que sea congruente con él mismo. El problema es, ¿qué pasa cuando no se tiene acceso a todas las sentencias de un juez, sobre todo en primera instancia? Y cuando son jueces que están resolviendo temas de carácter local, que no se tiene acceso a esa información. Esa sería la primera para poder tratar de buscar y exigir esa congruencia cuando estamos con los temas de casos. Y dentro de ello, déjenme platicarles que tengo mucho miedo, porque si tenemos por ahí un litigante, y ahí es donde he hecho el problema a los litigantes, tenemos un litigante muy astuto y que tiene un argumento loco, y del otro lado tenemos un litigante no tan avesado. Y la teoría de este litigante, que hizo una teoría fuera de lugar, no es combatida por el otro. Y llega hasta la corte y no tiene una objeción. No el hecho de que tuviésemos nosotros nuestras 5 tesis que hicieran una jurisprudencia, era una protección para que cuando se tuviese una sentencia no tan lógica, vinieran las otras 2 o las otras 3 que le interrumpieran y pusieran una corrección a un posible desvío. ¿Cómo le vamos a hacer para corregir eso? Y entonces quisiera pasarles esta pregunta a los dos, si son tan amables de contestármela lo más rápido posible, pero esa es una de las espinosas que viene por ahí a cómo corregir lo que sucedió cuando una sola decisión puede marcar obligatoriedad con 8 votos o con 4 votos según corresponde. Miguel, si eres tan amable. Con mucho gusto, Ligia. Yo diría en esto dos cosas. Vale la pena recordar que el año pasado, gracias a un movimiento de ONGs muy importante, se reformó el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para establecer que ahora ya todas las sentencias son públicas, lo cual un poco ya podía desprenderse de la redacción anterior, pero digamos, se precisó, y no solamente es que son públicas, sino que tienen que ser puestas en su versión pública, es decir, protegiendo datos personales al acceso de cualquier persona sin que se pida. Es decir, tienen que haber plataformas de Internet que permitan acceder a la documentación, etc. Y hace 2 semanas, la primera se emitió un criterio importantísimo a propósito del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, en donde en 2017 y 2018 no habían publicado una sola sentencia. Se dijo, está terreno, Tenemos pidan un o no poquito lo de pidan. problemas Esto con nos la va a dar transmisión mucha de Miguel. potencia de búsqueda.
Perdón, Miguel, tenemos un poquito de problemas con tu transmisión, te estás cortando. Si gustas cortar tantitito tu cámara para que se renueve y seguir hablando, por favor. Claro. No se haya mejorado la transmisión, si no se escuchaba bien. Decía Sí, yo que de una reforma a la Ley General de Transparencia, y ya, perfecto. Y a una importante resolución de la primera sala, pues ya podemos tener acceso a todas las resoluciones en forma de sentencias que se dicten en el Poder Judicial de las entidades federativas y también en el Poder Judicial de la Federación. Esto nos va a ayudar mucho para el conocimiento de precedentes y va a tener un impacto en la educación jurídica, porque ya ahorita, pues yo, por ejemplo, ahorita ya todas mis clases suponen lectura de sentencias completas. Ya les doy tesis, pero ya las mínimas, así como las básicas, ¿no? Pero el resto de clase hay que leer sentencias. Y eso nos va a permitir hacer lo que Ricardo efectivamente decía, porque yo ya empecé y la verdad que me ha funcionado muy bien. Yo ya tengo mis engargolados con sistemas de precedentes temáticos. Entonces tengo tema probatorio tal, derecho de daños tal, tema de amparo, ¿no? Litigación de amparo para efectos de la suspensión tal. Y ya tengo mis carpetas muy bien armadas, muy bien estructuradas. Y entonces, pues creo que ese es el futuro. Ahora, da más volatilidad a criterios o inseguridad el hecho de que sea una sola decisión y no 5 en el mismo sentido. Ese es un punto importante, Ligia, y la verdad es lo acabas de pintar con gran inteligencia, pero también hay que tener un principio de confianza en nuestros tribunales, porque la Suprema Corte de Estados Unidos funciona así, el Tribunal Constitucional Español funciona así, la Corte Constitucional Italiana funciona así, o sea, y sí, hay riesgos de error, sí, pero hay riesgos de error cuando es una o cuando son 5, porque también recuerden que cuando hay ciertos temas, de repente, por ejemplo, en sala se votan 18 asuntos en el mismo sentido y se extrae una tesis de 5 de ellos. Y es una sola votación, en una sola sesión incluso. Entonces, realmente esto de los 5, pues es para la identificación de los asuntos nada más. Pero yo creo que sí es un avance y en ese sentido yo estaría tranquilo. Ahora, aquí el balón, y yo creo que Ricardo ya lo apuntaba, y tú también, Ligia, el balón va a estar ahorita en la cancha de los postulantes, de los litigantes, porque van a tener que ponerse al día. Ahorita, pues más o menos lo que hacemos todos, ¿no? Yo creo que lo hicimos hace ratito. Vámonos al semanario judicial, a la página web los viernes, a ver qué publicaron esta semana. Y a lo mejor te echas, ¿qué será? Pues una media hora, ¿no? En esa revisión, etcétera, porque ves los rubros, pues lo que te interesa lo abres, lo que no te interesa, pues no lo abres, etcétera. Lo que te interesa mucho lo abres y lo guardas en una carpeta en tu computadora, listo. Y eso es muy diferente a que cada semana tengas que leer 20, 30, 40 o 100 sentencias. ¿Qué es lo que hacen los abogados de Estados Unidos? O sea, es exactamente eso. Entonces, pues ahí viene el reto. A partir de esas lecturas y del tiempo que tú le dediques, pues vas armando las carpetas a las que se refería Ricardo y las vas engargolando y las pones ahí en tu librero. Esperemos que no en sustitución de los libros de Porrúa, sino en adición a un librero más, que pongas un librero adicional sin quitarlo de Porrúa. Y con papel reciclado. A lo mejor, ¿verdad? Y entonces se logra este efecto. Pero yo creo que ahí coincido con Ricardo. El tema del precedente es el tema de fondo de esta reforma y es el que puede implicar a la postre un cambio de cultura jurídica hacia un modelo de mayor racionalidad y de mayor comprensión de la decisión judicial, porque la tesis como tal es algo muy, ya lo dije, muy mexicano, muy doméstico, muy nuestro, pero también abstracto. Te quita el contexto fáctico y te pierdes bastante en la justificación que el órgano judicial da para llegar a una determinada decisión. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, Ricardo, no sé si quieras agregar algo a este punto que creo que ya lo habías comentado, pero sí te haría una pregunta sustancial. ¿Logró y un poco me voy al orgánico, logró esta modificación que es tan importante, que dicen que ya vamos a ir a la 11ª época, ¿no? Logró 2 temas, uno que es para todo el público, el que efectivamente se vaya a acabar con el nepotismo
se vaya a acabar con la corrupción y que tengamos ahora sí un tribunal constitucional, o nos quedamos al quizás. ¿Cómo lo ves? Divido mi respuesta en dos partes, ¿no? La primera, agregar a esta duda que genera que con una sola resolución pueda fijarse el criterio. Yo lo veo bien, claro que hay riesgos, pero me parece importantísimo que también veamos la visión del juzgador. Es decir, si yo sé como juzgador que tengo un control, y esto la Corte lo tiene muy claro porque en las sesiones de pleno se transmiten de manera pública y los argumentos se plasman en vivo y a todo color. Entonces los ministros saben, por eso muchos litigantes platicamos y decimos, no es lo mismo que te resuelvan en pleno que en sala, ¿no? Porque la transparencia y la apertura que da el argumento que posicionas en pleno, pues te da un nivel de crítica amplio mayor y sobre todo de control por parte del foro y de la academia. Tú ya cantaste en el pleno A. Entonces, lo que le da seguridad a la votación ya no va a ser la reiteración, sino es el autocontrol del juzgador a decir, ¿cómo he votado? ¿No? Y los ministros y las ministras de la Corte sí tienen un ejercicio de cómo han votado. Por supuesto, los secretarios, yo fui secretario de la Corte y trabajamos, nuestro apoyo de herramienta a las señoras y los señores ministros es, señor, estos son los precedentes que existen. El paso que se dio de hace algunos años en acciones de inconstitucionalidad y controversias a trabajar con precedentes fue un primer ejercicio que se hizo para ver cómo iban identificando, cuál era el gran tema, cómo identificar los temas, ¿no? ¿Dónde estaba el núcleo de la decisión? Entonces, no nos debe de dar miedo el que una sola decisión se tome si tomamos en cuenta que esa decisión se está tomando con todo lo que viene detrás. Entonces ya no es para que lo reitere a futuro, que además yo también creo que pudiera haber sido algo perverso, ¿eh? ¿A qué me refiero? Es, pues si quiero fijar un criterio, lo planto y después me busco otros 4 asuntos iguales, aunque sean distintas sesiones. En cambio, el mensaje que ahora manda la Constitución de ya aguas, ¿eh? En uno solo lo vas a tener que poner y cuidado, porque lo que digas va a ser objeto de crítica en el sistema completo de precedentes entendido, no solo la votación para que sea obligatorio, sino en la forma en la que lo estás integrando y todas las consideraciones que estás diciendo, te va a obligar como juzgador a cómo voté y qué es lo que he estado diciendo y hacia dónde voy. Entonces, lo que te da la certeza es ese ejercicio. No va a haber un juzgador que no tenga esa congruencia y racionalidad, la cancha va a estar en la academia, en la teoría, en el foro, para decir, el juez no está cumpliendo con su racionalidad. Eso me parece que es sustantivo en el esquema y valiosísimo para poderlo brincar. Que hay y tiene riesgos, desde luego, pero si aquí no trabajamos todos en conjunto para echar a andar algo así, puede ser muy riesgoso. Y mi opinión un poco también va a que no solo somos nosotros los que tendríamos que trabajarlo, sino también la Corte, porque honestamente, cuando en la novena época, inicia la novena época, el semanario electrónico, pues no estaba pensado para los litigantes, ¿no? Están estas historias de terror en donde el litigante llegaba a la oficina de la Corte a pedir una tesis y si no la encontraban se la hacía, ¿no? No era solucionar esto, era cómo le mando a mis tribunales la información de lo que estoy resolviendo. Entonces tengo que sistematizarlo a inicios de la novena época para que ellos tengan fácil acceso y responda esa obligatoriedad. Entonces, por eso aquí el trabajo de la Corte y del Consejo va a ser fundamental en tener un sistema electrónico que ayude a los tribunales. De rebote nos va a servir a nosotros como litigantes, pero que ayude a los tribunales a poder trabajar con esto, porque eso además va a ayudar a la racionalidad. Si esto no se cumple, mi querida Ligia, estoy de acuerdo contigo, el riesgo en una votación en 8 votos va a ser terrible. Ahora, en cuanto a la segunda parte, ¿ayuda la reforma al nepotismo y a la corrupción? Perdónenme, aquí sí voy a ser muy duro. No. Yo no veo un esquema de solución de corrupción, nada. Veo mucho más ejercicio en la presidencia del Consejo de la Judicatura y el Consejo de la Judicatura con lo que están haciendo ahorita que con lo que planteó la reforma.
Veo un esquema muy bien, una política delimitada de cómo romper lugares de posible o alertas o alarmas rojas, pero la reforma no la veo como un mecanismo para poder solucionar este tema. Creo yo que navegando en las aguas fue un gran argumento para poderla sacar, pero de ahí a que traiga herramientas que puedan convertir esto, no. Yo no sé si en la siguiente presidencia, con la misma voluntad que hoy se tiene, pudiera haber un cambio. O sea, a lo que me refiero es, si no hubiera la misma voluntad que se tiene en la siguiente presidencia, no caminaría, porque no hay un andamiaje jurídico que resuelva ese problema. Nuevo, ya estaba, y se estaba trabajando con él. Entonces, mi perspectiva es que la reforma no trae, sí, unos matices y una barnizada en la parte de la escuela judicial nos va a ayudar, porque la escuela va a capacitar, porque la capacidad va a ayudar. Sí, pero ojo, si la escuela judicial hubiera tenido una real autonomía, que fuera un órgano con la suficiente crítica para que sus decisiones fueran tomadas por el Consejo de la Judicatura, entonces sí ya estaríamos hablando de un cambio radical orgánico en el trabajo. ¿A qué me refiero? Hoy hay un dictamen de la Secretaría de Carrera Judicial o de cualquiera de las secretarías para poder imponer una sanción y la toman políticamente. ¿Por qué políticamente? Porque el órgano, el Consejo de la Judicatura es un órgano político. Interviene el Senado de la República con 2, el presidente de la República con 1 y el Poder Judicial con 3. Ese es un órgano político de decisión. Necesitan la sustancia. Y si yo voy a ratificar a un magistrado y le doy un porcentaje específico a ese magistrado a partir de un diagnóstico que realice una escuela autónoma del Consejo de la Judicatura, entonces sí ya hay un sistema de pesos y contrapesos dentro de del Poder Judicial que ayude, ¿no?, a erradicar corrupción, nepotismo, porque la escuela se fortalece, pero no participa en la política. Si realmente la escuela se hubiera convertido en el think tank con una autonomía constitucional que nutriera al Consejo, hubiera sido, y ese es el área de oportunidad que yo veo, ojalá y las leyes secundarias, ojalá de verdad, traigan esta autonomía pensada esa escuela como un think tank que se meta en los dictámenes, que se meta en la política del Consejo de la Judicatura. Okay. Que esa para mí sería realmente una transformación real y radical en temas de corrupción y en temas de nepotismo. Creo que gracias rector, esta es una de las respuestas de cuáles son esas áreas de oportunidad que podría traer, pero quisiera saber qué opina de este tema de la independencia, en esta reforma de la independencia judicial, algo que siempre habíamos estado discutiendo de que no se le robe la independencia, que no se le robe la independencia, y esta puede estar soportada solamente a nivel constitucional. Entonces, Miguel, lo que tú quieras complementar de lo que acaba de decir Ricardo, encantados, y yo solamente sumaría una pregunta más también espinosa para que nos ayudaras, además de lo anterior, es esto. La reforma, todo mundo sabemos que vino como una propuesta del Poder Judicial y tiene eso algo muy bueno, que es, sale de quien conoce, el que está ahí, como decimos en el argot, quien está en el ajo es quien te dijo cómo pelarlo, ¿no? Qué bueno. Pero técnicamente hay también una pregunta. En caso de que también la reforma secundaria pase como fue propuesta por el Poder Judicial y la misma reforma constitucional, y hay alguien que considera que esta reforma le afecta constitucionalmente, es decir, que por sí misma tiene un problema de constitucionalidad, y esto no es una idea mía, tengo que darle el crédito a la pregunta a mi querido maestro y amigo Elisur Arteaga, y que siempre me gustó, es ¿cómo le hacemos para garantizar que el Poder Judicial, que es el que debería de resolver sobre la constitucionalidad tanto de las leyes secundarias como de la misma reforma constitucional, ya sea ahí entraríamos en ese gran tema de inconstitucionalidad de lo constitucional, ¿cómo le haría a alguien para poder defenderse si sabe que nació de que lo va a resolver? Y ahí te aviento una pregunta hacia lo internacional.
¿sería válido que quien se sintiera afectado por ello dijera, no tiene sentido que vaya? Y me voy directamente a una instancia internacional para buscar la protección de mis derechos porque es solamente perder tiempo y no tiene eficacia el que vaya con quien la redactó para decirle que no me gustó cómo la redactó. Entonces, si eres tan amable, esas dos partes, mi querido Miguel. Claro, con mucho gusto. Empiezo por esta última. En una entrevista que el señor ministro presidente de la Suprema Corte y presidente del Consejo, Arturo Saldívar, le dio a la periodista Carmen Aristegui, manifestó, y cito sus palabras, que esta es una iniciativa que salió de la presidencia de la Suprema Corte y que por tanto no compromete el criterio jurídico que pudieran tener los distintos integrantes del Pleno o incluso el resto del Poder Judicial, porque algunas de las críticas a la reforma pues vinieron de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito, que fue muy, muy clara en hacer algunos apuntes críticos. Entonces, yo no creo que esté comprometido en modo alguno el criterio del Poder Judicial. Yo entiendo, y así lo ha dicho el ministro presidente, que este fue un ejercicio que se diseñó y se pensó desde la presidencia de la Suprema Corte y de la presidencia del Consejo. Incluso en esa entrevista, Carmen Aristegui le pregunta al ministro Saldívar, oiga, ¿y usted lo consultó con el resto de integrantes de la Suprema Corte? Y el ministro Saldívar dijo, no, no lo... Y eso en su momento generó mucha crítica, también hay que decirlo, ¿eh? En su momento también dijeron, oiga, pero ¿cómo? Y entonces no le platicó a nadie y usted nomás se aventó. Pues sí, pero ahorita nos damos cuenta a raíz de esta inteligente pregunta que pues no está de alguna forma afectado el criterio que pudieran tener los demás integrantes. El ministro pues es un voto en el Pleno, es un voto, pero no tiene, digamos, esta capacidad absoluta de movimiento. Respecto al tema del nepotismo, que en efecto es una clave, si leen la exposición de motivos de la reforma, la de febrero del año pasado, pues la exposición de motivos está permeada del tema de corrupción. Creo que hay una oportunidad en la futura ley orgánica o ley de carrera judicial. ¿Por qué? Porque el nepotismo se puede también combatir de alguna manera a través de la integración de concursos más abiertos que permitan incorporar gente de otro tipo de perfil en el Poder Judicial Federal y romper la endogamia. Muchas veces el nepotismo tiene que ver con ese ejercicio endogámico donde no abre, hay aire fresco en las estructuras del Poder Judicial Federal. Y yo creo que esa futura ley de carrera judicial nos podría venir a traer, ahora sí ya en serio, porque se dijo desde la reforma 94, ahora sí van a haber concursos abiertos para ser magistrados y todo. Yo creo que hay, por ejemplo, en la Escuela Libre de Derecho, magníficos profesores que serían excelentes magistrados, pero que no están dispuestos a entrar a lo mejor desde una secretaría en un juzgado de distrito, pues hacer la talacha, ¿verdad? Luego brincar a un colegiado y luego irse de juez de distrito a no sé dónde con tal adscripción. Pero si pudieran ellos entrar directamente a un cargo de magistrado, sería extraordinario. Y desde adentro viene la crítica. No, esos profesores no saben redactar sentencias. Bueno, yo les podría poner casos, no ser por respeto, ¿verdad? Pero les podría poner casos de muchos magistrados que no tienen ni idea de redactar sentencias y las pocas que redactan, las redactan muy mal. Entonces, pues ese no puede ser un argumento. Y luego, pues también la gente aprende a hacer su trabajo, la gente aprende, si ese fuera un requisito, pues cuántos diputados no podrían estar en el Congreso de la Unión, ¿verdad? No saben redactar iniciativas. Entonces, yo creo que ahí hay un área de oportunidad. Lo quisiera ver de modo positivo. Y luego un pequeño apunte, si me permites, Ligia, para el tema que planteabas del Tribunal Constitucional. Yo creo que hacia adelante, porque creo que no está del todo vislumbrado en la reforma, pero hacia adelante vale la pena traerlo a colación también, porque el hecho de que la Suprema Corte esté resolviendo, salvo el año pasado, pero y el antepasado, perdón, en años anteriores habían venido dictando entre 14 y 16 mil sentencias al año. Si nosotros comparamos este dato contra las entre 80 y 90 que dicta la Suprema Corte de Estados Unidos, pues vemos una gran disparidad. Yo creo que hay que afinar eso. No hemos sabido cómo quitar a la Corte de los asuntos de constitucionalidad. En la reforma se plantea un aspecto vinculado con el ADR, ¿no? El amparo directo en revisión, que buena parte del tiempo de los secretarios de estoy cuenta, y que genera, según el penúltimo informe de labores del presidente,
76% de todos los ADR sean desechados. 76%. Entonces, pues tenemos que hacer algo ahí, tenemos que hacer algo porque yo creo que un tribunal constitucional que dicte 16,000 sentencias al año no es funcional, no lo es. Hay que seguir que lo hayan leído pensado, ¿no? Sí, pero yo lo vería como un punto, quizá, porque esto, no, o sea, se aprobó la reforma, pero no quiere decir que termine la discusión. Podríamos seguir platicando, seguir analizando, y quizá lo dejaría para un punto en el futuro que habría que retomar en su momento. Muchas gracias, Miguel. Y voy a empezar ahora contigo con la siguiente pregunta para que después Ricardo nos lo complemente. ¿Sirvió esta reforma para dos cosas? Uno, para la justicia cotidiana, algo ya no lo han comentado ustedes, pero sí quisiera saber un sí o no sirvió, porque el ciudadano lo que quiere es tener esa justicia pronta y expedita, y es lo que el ciudadano se imagina cuando está viendo la televisión a Judge Judy, y que llega ahí y que le presenta el que no me pagaron mi arrendamiento, no me han entregado mi coche y quiere ver un martillito, se resolvió y al día siguiente le pagan. Eso no sucede en México. Entonces, cuando tú dices, estoy haciendo una reforma judicial, pues sí, pero es así como cuando tienes una reforma económica, que me llegue al bolsillo, ¿no? O sea, que no se quede hasta allá arriba. ¿Le llevó esta reforma para la justicia cotidiana? Sería la primera. Y la segunda es, ¿qué va a pasar con el litigio estratégico con esta reforma? Y esas mismas preguntas, según nos las platiques, me gustaría que Ricardo luego abundara en las mismas. Gracias, Miguel. Al contrario, gracias. Respecto primero, la justicia cotidiana tiene mucho que ver con el ámbito de competencias de las entidades federativas. Los poderes judiciales locales tienen que hacer su parte. Esta es una reforma realmente de poder de la federación. Entonces, por ejemplo, precedente, pues sí, claramente va a impactar, pero necesitamos acompañamientos abajo. Yo llevo años insistiendo y dando ahí la lucha sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ese sí tiene impacto directo, porque es la gente que se está divorciando, la gente que está reclamando su propiedad, la gente que está peleando su arrendamiento, etcétera. Esa es otra discusión, esa es otra etapa. Quizá también necesitamos mejorar nuestra justicia penal ordinaria, no la justicia penal de delincuencia organizada y de la UIF y de Fiscalía General de la República, la del juzgado penal de primera instancia que atiende robos. Eso es lo que necesitamos mejorar. Entonces, la respuesta sería, pues de manera muy colateral atiende la justicia cotidiana, pero no es la respuesta que yo creo que la mayoría de mexicanos esperarían para justicia cotidiana. En el litigio estratégico, Ligia, yo reitero lo que dije sobre la Defensoría Pública. Ojalá cambiemos de modelo y la Defensoría Pública se vuelva el órgano del Estado mexicano encargado de hacer litigio estratégico, porque el litigio estratégico hoy en México lo hacen ONGs, lo hacen algunos grupos de abogados, pues de manera pro bono y de manera pues, muy heroica en algunos casos, ¿no? Ahí está el tema de justicia COVID, ahí está Renace con nuestro Mario en San Luis. Ahora nosotros tenemos un consejo. Y empiezas a esconderte y salir corriendo porque te ven como el que hizo, el que sí levantó la mano, ¿no? Exacto, y también vienen repercusiones, claro, y vienen cosas negativas desde el poder público y ellos también les que estés pues, peleando sus decisiones. Pero, ¿qué pasaría si esto corre a cargo de un órgano del Estado mexicano que con suficiencia presupuestaria, con recursos humanos suficientes, pudiera estar planteando casos de litigio estratégico que a veces nosotros incluso desde el ejercicio privado de la profesión ni siquiera vislumbramos o no traemos en agenda? O sea, no, yo creo que hoy no hay litigio estratégico en materia de delincuencia financiera, por ejemplo, o en materia de defensa de consumidores, solamente de manera muy, muy colateral. Entonces, ahí un órgano del Estado mexicano pudiera realmente hacer una bonita y oportuna aportación desde mi punto de vista. Muchísimas gracias, Miguel. Don Ricardo, si nos ayudas también con estos dos temas, ¿cómo los ves? ¿Vamos a poder estar más tranquilos cuando vamos a Niños Héroes? O bueno, ahora a Plaza Juárez. No, yo creo que no, pero también me parecería injusto, me
parecería injusto criticar una reforma dadas las aguas en las que se estaba viviendo. Es decir, no es una reforma para la justicia cotidiana. Creo que incluso, híjole, genera un conflicto para la justicia cotidiana. Coincido con Miguel completamente en el tema del ADR y de estos recursos que de manera excesiva, tanto la revisión como la reclamación, saturaban a la Corte con cuestiones innecesarias. No había solución buena para esto, pero se antoja que se regrese un poco a lo que se hacía, y en alguna de las mesas del seminario se comentó que no está prohibido constitucionalmente, simplemente es buena voluntad de quien esté a cargo de la presidencia, de no asumir solo el cargo, sino generar adentro de la Corte una comisión de ministros rotativa, que aquellos temas discutibles en el tema de constitucionalidad lo resuelvan entre tres y desechen o no desechen. No va a haber reclamación, porque no vamos a generar un nuevo recurso, un nuevo trámite, porque además así ya lo decidió la Constitución. Pero decía María Amparo, ¿por qué no generamos una comisión previa que apoya al presidente? Hay deliberación, que fue lo que más se le criticó a la reforma. Es una decisión unilateral del presidente. No, el presidente abre, como lo hace con otras cosas, un acuerdo general, y es el nuevo proceso para desechar los recursos. Va a ser Secretaría de Acuerdos, pone una posición de tres ministros opinan, y en asuntos que quizá realmente estén en la línea entre la legalidad y la constitucionalidad. Honestamente, a mí no me gustó la respuesta de los defensores al decir que la solución a esto era pues que se ejerza la facultad de atracción. No. Cuando se trata de un tema de constitucionalidad, necesitamos dos instancias con perfiles distintos, porque además recordemos todo el trabajo que fue en la reforma de 2011, esta idea que en algún momento pensaron desaparecer el amparo directo, ¿no? Y dijeron, no, ya no necesitamos amparo directo, y que sea el ADR ahora el amparo directo, un tema de constitucionalidad, y que ya no suba a la Corte y que sean los colegiados. Todo el foro dijo, no, el amparo directo es mi última instancia para poder rescatar lo que no logré en la entidad local. Y por eso la relación con la justicia cotidiana de la que hablas, Ligia, me parece que lo que no encuentro en la justicia local, voy a la federación. Y ojo, claro que hay que romper esquemas, porque aquí hay un problema grave. Estamos cayendo en un sistema de confianzas, y me parece que es producto de la propia labor jurisdiccional. Si yo sé que el asunto me lo resuelven arriba, ¿para qué me desgasto? Lo resuelvo de la manera más fácil, que se vaya arriba. Y así de justicia local a federal, y de federal en la federal, el colegiado a la Corte o los juzgados al colegiado. Esto va a obligar a que pues vamos a tomar las cosas en serio, ¿no? Tanto del foro como hacia adentro. Ya no va a haber ideas, y ahí es donde me preocupa algo. Quizá le faltó algo a la reforma que pudiera haber cerrado este tema, y es el amparo adhesivo. Es una figura que no ha funcionado del todo bien, y que hubiera ayudado mucho a poner seriedad en todos los tribunales, hasta la Corte misma, No puedo estar rebotando los juicios, no puedo estar rebotándole, no puedo estar generando confianza en, no se preocupen, el de arriba lo resuelve, porque entonces no lo solucionamos. Y entonces ese sí es un gran espacio que dejaron, que me parece que no se atiende y no se haga. Pero sí quiero retomar un argumento de Miguel, que me parece muy importante. Si bien a lo mejor iba a ser desgastante reformar de manera integral todas las justicias, eso no quita que hoy se tome como estandarte esto que se está diciendo para que lo hagan los estados. Que ya se presente una nueva reforma en la que se permita crear una ley general en cuáles van a ser las condiciones de una escuela judicial en todas las entidades federativas y en la federal. Estamos en un muy buen momento para mandar un mensaje y poder amarrar a los estados para que pueda mejorar todo el sistema judicial general. Ok, la estrategia fue, no me puedo abordar porque voy a perder mucho, muy bien, pero entonces ahora sí vamos al siguiente paso. Ya obtuvimos cosas muy importantes, pues vamos a replicarlas. La creación de leyes generales en esto, que puedan marcar la distancia, me parecen muy importantes. Y en el tema del litigio estratégico, pues va a ser fundamental. Academia y todo. Yo creo que pronto tendremos que ver ese ejercicio que en su momento hizo Saúl López Noriega en el ITAM, y que le da mucho seguimiento en Nexos. Pues hay que volvernos observadores de la Corte y de los tribunales y de los juzgados. Urge un observatorio nacional
de justicia, porque eso es lo único que va a dar a esto. Y ahí es donde el litigio estratégico tiene mucha razón de ser, ¿no? Porque cuando no se encuentran las ideas, pues esos son los litigantes que de manera estratégica encuentran cómo fortalecer un derecho. Pues esos observatorios van a tener que partir de esos despachos que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Y yo creo que ayudaría demasiado a la reforma. Yo me quedaría con eso. Muchísimas gracias. Ya para cerrar, bueno, yo no sé, tenía un tema de que quizás ustedes me ayuden a entender, que cuando vemos la reforma constitucional habla de los conflictos en las controversias constitucionales que se pueden dar con los órganos constitucionales autónomos federales. Y aquí nace los nacionales como el INAI, que se acuerdan ustedes que les cambiaron precisamente. Ya se fue Ligia, la perdí. Sí, sí se perdió un poquito el... A ver Ahora, si... ahora le tocó a Ligia. Bueno, es que la tecnología no tiene palabras. Ahí está, ahí está. Que hay los nacionales. Esa es una pregunta nada más ahí al aire. ¿Podríamos repetirla, Ligia? Es que te perdimos justo en el momento de la pregunta. Se perdió la transmisión. Perdón, Sí, podemos perdón. repetir. Sí, una disculpa, les prometo ya pagar mi internet. Si dentro de la terminología que encontramos, no por una cuestión casi psicológica, pusimos nada más las controversias a los órganos constitucionales autónomos federales, cuando en realidad ya tenemos los que son de carácter nacional, tales como el INAI, o el INE. ¿Se acuerdan que todos les cambiamos la F por la N para que realmente se consideraran nacionales? ¿O es que van a quedar esos en una laguna? Esa es una pregunta muy específica, y con lo que ustedes quieran cerrar, muy distinguidos caballeros. No sé si quieras empezar, Miguel, para que ya al cierre le demos la palabra a Ricardo. Con mucho gusto, puesto. Yo creo que los autónomos, aquellos que tienen competencia en todo el territorio de la República, se llamen federales o nacionales, creo que queda definida la legitimación pasiva o activa que en su caso tengan estos órganos, y habría que ver también el otro aspecto que se intentó modificar de, digamos, restringir un poco la parte sustantiva de las controversias constitucionales para evitar este tipo de, decía algún ministro, pues que vengan aquí los municipios a que nosotros seamos la caja de cobro para que les hagan la transferencia a la Secretaría de Finanzas del Estado de no sé dónde y les paguen, les ayuden a pagar la nómina, ¿verdad? Entonces van a la Suprema Corte para eso. Dicen, pues nosotros no estamos para eso, ¿verdad? No somos los cobradores de los municipios. Y yo añadiría, en ese sentido no le veo problema. Y yo añadiría que a y reiterar agradecimiento, privilegio haber estado con ustedes esta mañana, que esta reforma ha sido también criticada por aquello que no hace o por aquello que no tiene. Y esta es una crítica justa, porque todas aquellas, o no todas, digamos, algunas de las personas que han hecho esta manifestación son personas que tampoco han hecho propuestas en los últimos años. Y entonces cuando llega alguien, salen los críticos y dicen, no, hombre, pero te faltó esto, te faltó aquello. Oiga, ¿y usted qué ha propuesto en los últimos? No, yo nada. ¿No? Bueno, pues parece como un francotirador que nomás está esperando que el otro asome la cabeza para pegarle, ¿verdad? Yo creo que esta reforma no es definitiva, no es la última reforma, y que como muy bien lo identifica Ricardo Silva, su excelentísimo rector en la Libre, y yo lo considero también un gran rector de la educación jurídica en México, pues tenemos que seguir discutiendo y tenemos que seguir analizando y viendo los temas que vienen. O sea, esta tiene que ser una reforma que a su vez sea un disparador de reflexiones y sea un marco que nos convoque hacia adelante y hacia el futuro, porque está identificando áreas de oportunidad que, como no, le llamamos de oportunidad donde hay problema. Y hay un problema en materia de justicia en México muy grave. Digámoslo con todas sus letras, la justicia en México le ha quedado a deber al país. Entonces, ojalá que se entienda esto como una convocatoria
desde el respeto a la independencia judicial, desde el fortalecimiento a la división de poderes y desde la tarea compartida y común de generar un Estado constitucional de derecho cada vez más robusto que a México le urge. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Estoy segura que don Ricardo nos va a dar ahora una consideración final y entre ello el agradecimiento que tenemos por estar en nuestra casa. Ricardo, por favor. Gracias, Ligia. Sí, yo creo que, a ver, rapidísimo el tema de las controversias. Hubo por ahí algo que se perdió y que pueda ser muy importante y relevante y habrá que ver. La Corte ha discutido últimamente mucho si puede analizar en controversias decisiones entre órganos constitucionales autónomos locales. Y yo creo que ahí eso va a resultar muy importante en el fortalecimiento de derechos. Coincido totalmente con Miguel. Dejémonos de las controversias constitucionales presupuestarias y de pelear la caja de cobro y ser una caja de cobro y metámonos en los temas fundamentales. ¿Cómo se pelean los órganos, las comisiones locales por defensa de derechos adentro de las entidades y que la Corte empiece a conocer eso, ¿no? Por ahí hay varias controversias constitucionales planteadas para definir, por ejemplo, presupuestos participativos de comunidades indígenas, en donde el Tribunal Electoral local se metió a definirlo, a veces con reglas, a veces sin reglas. Los municipios no saben si cumplen o no con las reglas porque después se les viene la Auditoría Superior si entregaron mal los recursos y necesita haber una definición y la controversia termina siendo el único medio para poder arreglar esto de defensa del propio municipio. Ese era el sentido de la controversia constitucional. Y creo que la reforma abona a esto. Ejemplos como estos van a ayudar mucho a que la Corte capte esas decisiones sustanciales. Insisto, la controversia no analiza cuestiones sustanciales, pero tarde o temprano la Constitución, cuando analiza facultades orgánicas, trae implícitas cuestiones sustanciales como esta. Entonces, creo que es una gran oportunidad que se dé ese fortalecimiento a los órganos locales para que puedan participar y de acuerdo en que ya no sea un pleito de cuánto me debe el Congreso del Estado al municipio para la controversia para eso. No creo que se está desperdiciando y no tener razón de ser. Yo creo que la reforma va a requerir un esfuerzo muy grande. Lo que viene en leyes generales también va a ser importante. Creo que también era importante que se saliera y aprobara en una legislatura, en un periodo legislativo que no hubiera elecciones, para que no se contaminaran las cosas. Creo que fue un buen inicio, fue un buen arranque. Le hace falta mucho. Ojalá, y por esa defensa inicial que se hizo para que saliera hoy y que se capturara y no estuviera tan problemática, hoy la actitud sea distinta y podamos muchos participar en esos trabajos porque ayudaría demasiado. El trabajo es mucho y no creo que lo puedan hacer solos. Ojalá, eso a mí me daría esperanza para poder trabajar. Desde luego, lo que viene es importante, viene un cambio de cultura, viene un cambio en la enseñanza. Desde la academia vamos a tener otra vez, si nos había costado trabajo hoy enseñarles a leer tesis, ahora enseñarles a leer ejecutorias va a ser todavía más grande y explicarles y contextos. Y ojalá esto genere un mejor diálogo entre el foro y los tribunales. Urge generar confianza en el tribunal, en el Poder Judicial, urge generar confianza tanto en los tribunales locales como en el propio federal, y me parece que esta puede ser una buena puerta de entrada para que se vaya generando eso, y no en el discurso del nepotismo y la corrupción, porque me parece que esa narrativa le pega mucho a nuestros jueces y a nuestros magistrados, que no necesariamente soluciona el problema y que estamos en un lindero de la independencia judicial. Creo que la salida a partir de la capacitación, de la profesionalización, es una gran salida para combatirlo y ojalá y se tome así. Quiero cerrar. Perdóname, mi estimado Ricardo, antes de el punto final de cierre se me olvidó y quiero pedir una disculpa a don Arturo que nos quiere comentar uno o dos temas antes de tu cierre, perdóname. No sé si sea el momento o le damos la palabra a Arturo y que además él había comentado la ventaja y yo no la había puesto en la mesa y que me encantó, que sí empieza a haber una real perspectiva de género en esta modificación
que creo que es un tema muy importante. Y perdón, Ricardo, le doy la palabra a Arturo porque tenía algún tema también que nos debe de comentar. Arturo, por favor. Un segundito, a mí me gustaría que Arturo cerrara, porque pues Ah. fue su bebé. Justo, y sí aclarar, yo creo, honestamente, que la reforma judicial no es trascendente en el tema de perspectiva de género, porque el trabajo que se ha hecho en los últimos 2 años en esa materia por la presidencia de la Corte y por el Consejo de la Judicatura es brutal, es trascendental. La reforma no cambia nada, al contrario, ya venía cambiado desde antes. O sea, si habláramos de un cambio de época por razones de género, el cambio de época vino desde hace varios meses, no a partir de la reforma. Yo creo que la reforma solo le da vista a algo y a un trabajo y un esfuerzo muy grande de todo el equipo del Consejo de la Judicatura y de la Corte en materia de género. Por eso creo que no resultó tan relevante y tan atractivo el hablar de eso, porque esa paridad se había buscado ya desde mucho tiempo atrás y esto no era más que un revestimiento para que constitucionalmente no viniera alguien a cambiar esas condiciones, pero el ejercicio ya estaba hecho desde atrás. Pero en fin, perdón, ya no me quiero extender. Arturo, muchas gracias. Yo creo que a ti te corresponde el cierre de este gran seminario y de los trabajos siguientes que vendrán seguramente. Gracias, Arturo. Muchas gracias, rector, Ligia, doctor Miguel Carbonell. No, pues básicamente lo que quería señalar es agradecer enormemente a ti, rector, pues el permitir realizar este tipo de acciones, el de hacer cosas distintas tal vez a los que la Libre había hecho en otras ocasiones y un poco aportar. Hablaban mucho de la responsabilidad pues del legislador, de los jueces, pero también las universidades, las escuelas de derecho, pues tienen una responsabilidad en el sentido de crear pues mecanismos, fórmulas para revisar esto. Me parece que no podemos ser ajenos y encontrar maneras de cómo a partir de la virtualidad, a partir de que la pandemia nos ha, digamos, encerrado en nuestras casas, pues tratar de que con las nuevas tecnologías buscar maneras. Hemos querido, y así lo hemos visto todo el tiempo con la rectoría, con la junta directiva, pues tener una visión plural. Se invitó a todo mundo, tratamos de reunir en cada una de las mesas, desde una visión, por supuesto, desde el Poder Judicial, pero también de fuera, de gente que estaba de acuerdo con la reforma, pero gente que también estaba en desacuerdo. Y nos parece que esa pluralidad, lejos de ser un problema, de no estar de acuerdo en muchos de los puntos, pues no debe verse como un problema, sino como una cosa virtuosa que nutra, que genere insumos y como muy bien dicen ustedes, Ligia, Miguel Carbonell, tú, rector, pues buscamos que se enriquezca, que esta discusión no termina, acabe este seminario, pero vendrán más y que vienen las leyes secundarias y que esto, ¿no? Decir el compromiso de la Libre, porque así me lo ha transmitido la rectoría, la junta directiva, pues queremos eso, aportar, no hacer cosas solo que son solo importantes para la Libre hacia adentro, sino que creo que hay mucho que aportar. Nuestros profesores estuvieron presentes en cada uno de los temas, pero también de otras universidades. Y ese es un poco el compromiso que queremos hacer y pues no me queda más que agradecer pues a cada uno de ustedes, a ti, rector, a la junta directiva, a Miguel Carbonell, que aceptó pues estar aquí, a cada una de las personalidades que invitamos, que creo que de verdad puso el nivel de la discusión muy en alto. De verdad, yo estoy muy agradecido. Agradecer muy importantemente que la parte de la organización a María Elisa Vera, a Arturo Camacho, que fueron fundamentales en la realización de este evento y que pues eso, estar, refrendar nuestro compromiso para eventos que sigan y agradecer por supuesto a todos ustedes. Muchísimas gracias. Y pues tú cierra, rector. Pues nada más agradeciéndoles nuevamente. Muchas gracias a todos. Miguel, nuevamente por estar aquí presente. Ojalá se repita varias veces, ¿no? Y pues que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias a todos. Gusto saludarlos. Un abrazo. Cuídense.